Gracias. Gracias, señoría. Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Gracias, señor presidente. Las primeras preguntas se las voy a hacer a José Manuel Pérez Pericles. Bueno, en los comparecientes ha habido algún apoyo manifiesto a la proposición de ley de emprendedores y algún suspenso claro. ¿Considera usted que este proyecto de ley podría dar lugar a una futura ley? José Manuel Pérez Díaz. Vamos a ver, yo soy nuevo en esto y tengo esa ventaja. Yo tomo, porque me parece así, un proyecto de ley como una percha en la que seguramente entre todas las fuerzas políticas y los que estamos alrededor podamos hacer algo útil para la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista fue desde el que hice la reflexión. Creo que la percha vale y luego tenemos que quitar y poner aquellas cosas que nos parezca que pueden ser interesantes, ¿no? La percha creo que resiste. Entonces, esta es la necesidad que tenemos en Asturias de promover a los emprendedores de una forma segura, como dije antes, que creo que vamos a ponernos todos de acuerdo, por lo menos en una parte mínima, ¿no? Otra cosa creo que sería faltar al deber que tenemos con los ciudadanos. Yo creo que, sí, eso puede ser lo suficiente. O sea, creo, sin entrar en detalles, creo que es una percha que nos puede servir y pido a todo el mundo, sobre todo a los partidos políticos, que entre todos seamos capaces de llevar esto adelante porque es absolutamente necesario. También ha habido un cierto problema de terminología. Parece ser que los términos autónomos, emprendedor, etcétera, no están bien definidos o que se pueden entender cosas diferentes. ¿Usted está de acuerdo con la definición de emprendedor que da el texto? Bueno, es una definición ambigua y que creo que no se corresponde con el mundo en el que estamos. Como decía antes, yo no sé si era Jorge, el emprendedor es una persona física, con sus problemas de persona y sus problemas técnicos como emprendedor. Entonces, yo creo que esa definición que se hace, que es sería más bien quién es el sujeto de esta ley, pero no creo que tiene que haber una definición de emprendedor potente y actual. O sea, las tiene Schumpeter y las tiene muchísima gente que sabe mucho, pero yo creo que tenemos que intentar la nuestra. La mía, por si sirve, sería que es una persona que tiene una idea o descubre una carencia en la sociedad y lucha, innova y vuelve a luchar y vuelve a innovar, o descubre una carencia en la sociedad y lucha, innova y vuelve a luchar, trabaja sin descanso hasta conseguir el éxito. En el caso del emprendedor empresario, su objetivo final es generar riqueza y empleo, que no es poco, y en el del emprendedor social, que se lo deja por ahí perdido, yo casi no me había dado cuenta que había una línea y una palabra. Bueno, pues, pero bueno, por lo menos aparece y podemos utilizarlo, ¿no? El emprendedor social es una figura fundamental en el mundo en el que estamos ahora y eso yo creo que esta ley tiene que recoger algo en ese sentido muy importante. Porque el emprendedor es emprendedor, sea social, sea económico o sea intraemprendedor, como hablaremos luego. Entonces, el emprendedor social trata de resolver problemas en la sociedad, cosa que realmente nos hace mucha falta en cualquier momento, ¿no? Y ahora mismo, que no va a haber dinero o ya no lo está habiendo para apoyar las fundaciones, las ONGs y todo esto, pues tendremos que ir a una economía en la que el emprendedor social va a tener que conseguir, además de todo, generar riqueza y empleo. Otra cuestión muy importante es algo que en España, pues desde hace muchos años, como la gente joven no quiere que le llamen empresario, pues y nos inventamos la palabra emprendedor. El emprendedor es mientras emprende. Y entonces, una vez que se monta la empresa, tenemos un empresario, no tenemos un emprendedor. Y yo pediría que ese tema se dejara con la crudeza que tiene reflejado. Y otra cuestión muy importante, que también añado algo más a lo que dice el texto, el emprendedor
empresario y todo emprendedor que sea debe ser intachable desde un punto de vista ético y responsable desde un punto de vista social, que eso sí le recoge, y medioambiental. La famosa responsabilidad social es también social y medioambiental. Sí, también de lo que se dijo antes, que tomé nota del tema del tutor mentor facilitador, que usted comentó que era una figura muy importante. También habló de cuestiones como la homologación, etcétera. De alguna manera tendría que ver con una cierta profesionalización en la transmisión de los conocimientos parece ser como que hubiera un cierto mundo amateur también en relación con esto, o que falta una cierta seriedad. Me gustaría que profundizara un poco sobre ello, en función de su experiencia. Desde mi punto de vista, esta es la clave. Probablemente bastaría con hacer una ley que reflejara cómo tiene que ser el tutor, el entrenador de los emprendedores. Si el entrenador de los emprendedores los entrena bien, les enseña bien el deporte y les enseña que hay que ser éticos, pues seguramente que tendremos unos emprendedores como queremos. Y si ponemos a cualquiera, y por supuesto que no trato de decir que hay gente irresponsable, digo que hay gente con poca preparación en este mundo. Entonces, insisto mucho, y yo creo que estas personas que tienen que formar en cierta manera, dirigir, orientar a los emprendedores desde su más tierna infancia, tienen que tener una homologación. O sea, para entrenar un equipo en primera división hay que tener un título de entrenador y, dependiendo del nivel, hay que tener una experiencia determinada. Eso, aquí llevamos mucho tiempo hablando de ello y no acabamos de meterle mano al tema. Pues llevamos no menos de 15 años hablando de ese tema tan importante. Y digo que hay que homologar a las entidades y a los tutores. ¿Por qué? Porque también hay que ver las entidades qué respaldo o qué apoyo pueden dar a los emprendedores. Pero centrándome en el tema del tutor, en una ocasión determinada formamos al tutor para una entidad. Ese tutor, vamos a suponer que estuviera bien formado, estuvo un año, al año se marchó. Cuando se marchó, quedó en su puesto otra persona que lo estaba ayudando y a los 6 meses se marchó esa persona. No podemos decir que esa entidad concreta pudiera seguir adelante con esa actividad. Como dije en otra parte, creo que el tema es muy serio, y tenemos que tener los mejores entrenadores ahí. Y creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. La única cuestión es que alguien decida que vamos a poner encima de la mesa el muchísimo conocimiento que hay en Asturias en este tema y que nos vamos a hacer una preparación adecuada y que la vamos a impartir y que vamos a extender todo eso. Yo creo que, como decía antes, la autopista la tenemos, ahora tenemos que tener buenos conductores y bien formados. Efectivamente, usted habló antes de que teníamos infraestructuras. Sin embargo, dijo también que faltaba coordinación, un clásico asturiano, de la falta de coordinación. Parece que trabajar en equipo no se nos da muy bien y, de alguna manera, esto ya tiene relación, bueno, todo lo que estamos hablando tiene relación con la política, pero sí ya más en concreto con la actividad de las administraciones. Entonces, me gustaría que completara un poco esto, yendo a cuestiones prácticas para una cámara política como es esta. Es decir, cada uno va a su bola, hay problemas históricos de coordinación, dependiendo de las diversas administraciones. ¿Cómo podríamos mejorar en ese campo? Bueno, lo primero, hace falta coordinación entre las propias administraciones, que no hay ninguna. O sea, hay por lo menos 3 consejerías involucradas en esto y no hay ninguna coordinación. No digamos nada cuando la cosa se extiende ya a ayuntamientos o a las entidades que estamos aquí. Vamos a ver, hay que partir de la base de que todos salimos a la carretera esa con la buena intención de hacer las cosas y de hacer las cosas bien. Pero a lo mejor necesitamos mejorar en esa coordinación, en el control del tráfico, en tener unas señales adecuadas y todo eso. Entonces,
no sobra nadie también, porque siempre se anda diciendo, no, es que hay mucho chiringo. Aquí alguna vez me hablaron, cuando yo era gerente, del chiringo de no sé qué. Bueno, nadie tiene chiringos. Todo el mundo está intentando sacar esto adelante y sacar a los emprendedores adelante. Hay muchas entidades sociales que están en esta pelea también. ¿Y quién va y les dice, oye, te formo a la gente que tienes ahí dedicada a esto? Porque va a haber gente con muy buena voluntad, pero que a lo mejor los conocimientos que tiene no son los adecuados. Yo creo que tiene que haber una coordinación, y el único que se me ocurre a mí que debiera hacerla es el IDEPA. El IDEPA, que está como en la cabeza del emprendimiento, pues debiera de tener como unos brazos o algo, de tal forma que se coordinara y se hiciera que todos fuéramos en la misma dirección. Ya digo, no es cuestión de que nadie lo quiera hacer. ¿Por qué la gente se va a meter a apoyar a emprendedores simplemente por apoyar a emprendedores? No. La gente se mete a apoyar a emprendedores porque hay una necesidad imperiosa. Y eso, de alguna forma, tiene que reflejarse aquí y tenemos que dar herramientas para que toda esa gente que tiene muy buena voluntad, pues tenga, por ejemplo, siempre eché en falta que hubiera especializaciones, pues a lo mejor un centro de empresas o algún sitio donde hubiera una especialización, donde hubiera gente que supiera mucho del mundo agrícola, o otro que sepa mucho del mundo tecnológico. Ahora, por ejemplo, el CEI tiene un departamento específico para biotecnología. Claro, eso requiere una especialización importante, ¿no? Entonces, eso hace falta llevarlo, pero mucho más allá, y solo se puede conseguir con una coordinación adecuada. Antes habló de que quizás el proyecto presentado era excesivamente generalista y al final también estamos hablando, vuelvo a repetir, de política. A su juicio, ¿cuál es o cuál debe ser el papel de las administraciones en todo este proceso? Porque al final, evidentemente, la iniciativa pública es fundamental. Bueno, yo lo primero, ya lo dije en la primera intervención, lo primero que tenemos que hacer todos los que estamos aquí y todos los partidos políticos y todo el mundo es ponerse en la piel del emprendedor. O sea, muchas veces legislamos, hacemos cosas para una gente que no sabemos exactamente qué hace. O a veces incluso no lo vemos demasiado bien, como suele pasar en muchos casos con los empresarios, ¿no? Entonces, creo, lo primero es que hay que ponerse en la piel del emprendedor, que es una persona, primero. Lo segundo, quiero utilizar una frase de la abuela de mi amigo Pedro Luis, el gerente de FADE, que dice que su abuela decía que mucho ayuda quien poco estorba. La Administración tiene que hacer lo posible para empujar cosas, pero luego, en esta sociedad en la que estamos, que todavía no acabamos de tener los ciudadanos nuestra parcela, y cuando digo ciudadanos digo entidades y todo, dependemos todos demasiado de la Administración y no hay otra forma de hacerlo de momento. Pero sí me gustaría que pensáramos en que puede haber otras formas en las que no haya que depender tanto de la Administración, ¿no? La Administración lo primero tiene que considerar al emprendedor un ciudadano adulto. O sea, no le puede poner trabas por aquí y por allá. Hoy día se habla, desde hace 20 años, de lo difícil que es los trámites y no sé qué. Para montar una empresa que sea una oficina, 2 horas, sin problema. Como tengas una actividad que tenga algo que ver con el medio ambiente, pueden ser 6 meses. Claro, si yo contrato a un ingeniero para que me haga el proyecto, si la Administración considera que ese ingeniero está debidamente formado, debiera de decir muy bien, usted ponga el proyecto aquí, usted empiece y luego nosotros iremos a analizar a posteriori. No, hay que pasar el trámite A, el B, el C. O sea, es ahí donde se pierde realmente el tema. Entonces, mi problema es que tenemos que considerar al emprendedor y a su entorno, pues ciudadanos de primera. Es como si, para ir a Madrid, volviendo otra vez a lo del coche, cada 10 kilómetros te paran y te piden papeles.
Oiga, no, que yo voy a Madrid. Yo estoy autorizado a conducir este coche y voy a Madrid. Usted déjeme ir a Madrid. Si cometo alguna infracción, usted me multa, si es que me ve, ¿no? O sea, es un poco… yo creo que eso ayudaría muchísimo a simplificar los trámites. Tengo una serie de temas que, como decía antes, son reflexiones que voy a ir diciendo porque me parece que es importante esta otra mirada, ¿no? Hay una cosa muy importante que es que la Administración tiene que cumplir sus obligaciones a la hora de contratar. O sea, estamos viendo ahora todo el tema de las renovables y todo esto, que hay una inseguridad jurídica total. O sea, eso no se puede permitir. Y luego, a la hora de pagar, la Administración tiene que pagar las facturas. No puede pedir a una empresa que acaba de nacer que le financie 3 meses. Y eso, yo los últimos años que hice, bueno, y sigo haciendo, ¿no?, de asesor a gente que empieza, le decía, ni se te ocurra ir a contratar con la Administración. Bueno, pues porque efectivamente era un peligro grande. Afortunadamente ahora, pues bueno, ahora ya creo que se va pagando. Pero claro, que un ayuntamiento a una sociedad anónima laboral le pague a 365 días, que eso pasó hace poco, pues eso no puede ser. Debe despolitizarse la concesión de ayudas y subvenciones. Eso casi siempre hay algo por ahí que politiza y eso creo que no debe ser. Y también la Administración debe de informar a los ciudadanos cuando una empresa va mal y cierra y queda de ver a lo mejor subvenciones y todo eso debe de informarse debidamente a los ciudadanos. Los apoyos públicos o las subvenciones deberían ir vinculados a personas emprendedoras que demostrasen un conocimiento, preparación, motivación para emprender. Hace por lo menos 15 años que yo denominé eso el carné de conducir para emprender. O sea, tenemos que ayudar a la gente que esté preparada. No podemos ayudar a subirse a una moto de 1.300 centímetros cúbicos a alguien que no sabe andar en bicicleta. Y eso se está haciendo en el fragor de la batalla y con muy buena voluntad. Pero yo creo que eso no puede pasar. Y, por supuesto, los autónomos, hay que ayudarles a analizar bien los números, que eso en un tiempo se hizo y luego hubo otro tiempo que no se hizo, pero yo creo que a todo aquel que quiera emprender es necesario ayudarle primeramente con formación. Y si tiene mucha prisa y quiere hacer las cosas de otra manera, pues bueno, porque el emprendedor siempre tiene prisa, eso es otra de las constantes. Y luego también analizar si las ayudas que tenemos para emprendedores y empresas son las adecuadas, porque en estas cosas, como en otras que insistiré, la cosa es la inercia. Tenemos estas y ahora cuando llega el momento de no sé qué, volvemos otra vez a abrir lo mismo. Hombre, el mundo va cambiando y yo creo que el tipo de ayudas y el tipo de apoyos, pues me acuerdo cuando empezó el tema de las nuevas tecnologías, de las TIC, que el Principado seguía apoyando a la inversión en infraestructuras. Pero bueno, estas empresas no quieren infraestructuras, quieren una oficina de alquiler, no quieren otra cosa, ¿no? También yo creo que hay que ver lo que se está haciendo en las regiones y países del entorno. El tema de la financiación, pues las entidades bancarias van a su bola. Europa y España lo sacaron del pozo y ellos no sacan del pozo a nadie. O sea, tenemos un tema gravísimo. Se nos están muriendo muchas empresas por falta de financiación. Empresas rentables. Y eso, a lo mejor algunos de los que estamos aquí no lo entendemos, pero hay muchas empresas rentables que se mueren por falta de financiación. Y abundando en lo que hablaba antes Jorge del tema de las empresas que van mal y tal, también inventamos en los años, 90, la Sociedad Regional de Reconversión. Había una sociedad regional que se dedicaba exclusivamente a intentar sacar empresas del pozo. Y eso yo creo que ya volvió a ser necesario hace tiempo, ¿no?
Luego, otra cosa también, que seguramente no es objeto de esta ley, pero creo que hay que dar voz a más agentes sociales. Hay más agentes sociales que los agentes sociales que aparecen generalmente. Está la economía social, los trabajadores autónomos, representantes de entidades sociales, o sea, hay muchísima gente que tiene voz y que podría hacer cosas muy importantes. Hay que reservar un porcentaje de contratación para empresas de inserción, pero no solo eso, sino probablemente para empresas que empiezan. O sea, y cuando estoy hablando no de la Administración regional, estoy hablando de las administraciones en general. Hay un tema del que se habla siempre y a mí me suele poner de mal humor, que es promover la creación de empresas para colectivos desfavorecidos. Vamos a ver, ¿no será mejor promover la creación de empresas para colectivos favorecidos? O sea, yo siempre dije que había que ir primero a las universidades y a gente que recibió mucho de la sociedad. Primero, claro, a una señora inmigrante con 3 hijos y que no tiene para vivir, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a ir a ayudarle a montar una empresa? A lo mejor está tan desesperada que lo hace, pero yo diría que hace mal. En estos momentos de esta crisis tan profunda, creo que las administraciones y alguien más, y las entidades bancarias, debieran hacer un inventario de terrenos, edificios, naves locales que se pudieran usar para facilitar el inicio de empresas. Yo conozco algunos casos en España que un banco concreto cedió gratis unas naves a una asociación, a una ONG, para que empezara con actividad. Y a medida que va pudiendo, aquellas empresas se van poniendo de pie, resulta que la entidad bancaria va pudiendo cobrar un alquiler que entonces no tenía. Favorecer el nacimiento de proyectos de tipo social, insisto. Hay muchísimas necesidades y muchísimas posibilidades de crear riqueza, empleo y además resolver problemas sociales. Otro tema que es importante y que normalmente no se hace es estudios. Habría que encargar estudios independientes. O sea, en la ley tiene que aparecer cómo se va a analizar lo que se está haciendo periódicamente y quién va a tomar decisiones en función de eso. Normalmente, efectivamente, se hacen estudios, pero yo creo que tienen que ser estudios independientes y muy profundos, porque tendemos a sentirnos satisfechos de lo que hacemos, todos, y eso es humano, pero alguien tiene que venir a decirnos, oye, mira, que esto que estás haciendo, pues que no es así, o que cambió, el mundo cambió y ahora las cosas no van por ahí. Y otra cosa que yo intenté trabajar alguna vez es tratar de apoyar la creación de empresas por gente que tenemos fuera. Pero no solo gente que tenemos fuera para que venga. Si tenemos empresarios asturianos fuera, seguramente que vamos a conseguir beneficios todos. Y a lo mejor algún día vuelven con su empresa o mandan una rama de su empresa hacia acá. Bien, antes se citó un tema que, para terminar, un tema importante, y como profesor me gustaría alguna reflexión, en primer lugar de usted y de los demás también integrantes, que es que sale de manera recurrente que tenemos un problema de mentalidad desde un punto de vista educativo, es decir, si esto se educa o no se educa, el tema de la educación emprendedora. Usted citó antes que habíamos sido pioneros en la secundaria obligatoria, en bachillerato, y sin embargo en la universidad no. Entonces me gustaría, ya para terminar, la opinión de quien quisiera opinar sobre este tema. A nuestro juicio es capital, porque al final podemos poner muchos medios, pero lo que es definitivo es cómo uno entienda la vida y cómo uno entienda la realidad. Y, desde luego, en ese sentido, el futuro es la educación, ¿no? Entonces, me gustaría, al que quisiera, escuchar qué podemos hacer a este respecto de cara al futuro y ya en el presente. Bueno, yo voy a hablar de la parte no emprendedora y pediría a Jorge
que, ya que es profesor universitario y una persona que lleva peleando por el mundo del emprendimiento en la universidad toda su vida, me imagino que cuando era estudiante también, me gustaría también que él nos aportara su idea. En esto, como decía antes, fuimos pioneros. En este momento, bueno, y fuimos la referencia en España y en unos cuantos países de Latinoamérica. En este momento somos una de las referencias en España, pero para que nos hagamos una idea, hace unos 12 años teníamos, en Asturias había 20.000 alumnos haciendo algún programa de educación emprendedora, cosa que era impensable. De los 136.000 que hay no universitarios, o sea, casi uno de cada 6 y pico estaba haciendo algún tipo de educación emprendedora. Pero, claro, esos 20.000 siguen siendo 20.000 hoy. Y lo que creo que teníamos que haber aprovechado es, ya que somos líderes en España, tenemos que seguir siendo líderes en España. Y ya que en Asturias empezamos esa actividad tan importante para educar en las habilidades y educar la persona emprendedora, porque es una persona, el desarrollo de sus habilidades, de sus potencialidades, de sus actitudes, todo eso se puede educar. La educación emprendedora es como un deporte, no es una cuestión teórica como las matemáticas. Y eso se puede entrenar. Y en Asturias lo estamos haciendo bien. Incluso ahora hay algunas entidades de fuera que están llevando programas aquí. O sea que a mí me parece bien. Lo que no me parece bien es que nos hayamos estancado y que no sigamos. Hombre, mi sueño es que los 136.000 alumnos que hay en la educación no universitaria hicieran igual que educación física, educación emprendedora, 2 horas a la semana a lo largo de toda su vida escolar. Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar por ahí. Hay una asignatura obligatoria en FP que viene del Ministerio, que hace todo el mundo, y nosotros tenemos esta optativa. Pero, claro, tenemos esa optativa desde hace 15 años. Teníamos que tener alguna más, obligatoria, porque las optativas al final dan poco resultado. La familia tiene que optar entre 3 asignaturas y, bueno, pues a veces opta por la educación emprendedora en un 30% o en un 25% y el resto no. Entonces, yo creo que ahí tenemos que aprovechar esa potencialidad y, si yo fuera gobierno, tenemos que aprovechar para vender por el mundo eso que sabemos hacer, porque ya que en un tema como el emprendimiento estamos en la cabeza en todo lo que tiene que ver con la educación emprendedora, pues creo que merecía la pena seguir potenciándolo. Por alusiones. Gracias, Pericles. Indique su nombre, por favor. Sí, perdón. Jorge Coque, profesor de la universidad. En realidad, ya tenemos todos los mimbres. Yo creo que es un problema de rehacer el cesto. Quiero decir, en la universidad, antes, cuando empezamos, en la universidad no había asignaturas de creación de empresas, ahora ya las hay. En la universidad no había relación con otros agentes vinculados al tema del emprendimiento, ajenos, externos a la universidad. Ahora esos vínculos ya existen. Yo creo que de manera muy perfeccionable, pero existen. En la universidad no había semilleros de empresas, ahora hay algún semillero de empresa ya. Quiero decir que cuando yo antes decía, y lo digo con el máximo respeto y espero que nadie se sienta ofendido, que yo habría suspendido esta ley si esto fuera un trabajo de clase, no lo es, obvio. Quiero decir que yo lo reharía desde el principio en el sentido de que yo lo articularía conforme 3 ejes. Uno, la variable tiempo, otro, la variable agentes y otro, la variable instrumentos. Quiero decir, en cada fase del ciclo de vida se necesitan diferentes instrumentos, diferentes agentes articulados de diferente manera para resolver diferentes problemas, porque también hay emprendedores inicialmente súper exitosos y
Coincido el 98% con lo que ha dicho Pericles, porque antes ha dicho que todos los emprendedores deberían ser favorecidos. Bueno, es que hay algunos que no les queda más remedio que emprender, entonces a esos habrá que atenderlos también de alguna manera, aunque no sean tan favorecidos. Pero a mí me ha tocado la parte fácil de este sistema mejor articulado que propongo, que es la de los estudiantes universitarios, que hace 30 años, un poco antes de que yo empezara a dar clase, pues, y las clases que yo recibí como alumno previo, pues se nos instruía solo para que, en la medida de lo posible, nos empleáramos como funcionario y, si no había más remedio, pues te buscaras la vida como empleo por cuenta ajena. Y desde luego, ningún profesora que yo tuviera, recuerdo, me mencionó la posibilidad del autoempleo. Ahora las cosas han cambiado. ¿Qué tenemos que hacer? Y en concreto con los estudiantes. Los estudiantes, yo cada vez que empiezo una asignatura de creación de empresas, le digo, desengañaos. La inmensa mayoría de las personas que estáis aquí no vais a crear una empresa. Las estadísticas no dicen eso. Y pese a lo que algunos políticos y políticas os digan, ya sé que ninguno de los aquí presentes está en esa línea, de que como hay tanto paro, pues la única solución que tenéis es empleados. No creo. Hay muchas personas que no están hechas para crear empresas. ¿Cuál es la labor de los instrumentos que podemos desarrollar, ponderar, mejorar en la universidad? Yo creo que es descubrir a esas personas, descubrir a las personas que realmente son empresarias favorecidas, como decía Pericles, y molestarles lo menos posible, también coincido con Pericles, molestarles, pararles los pies lo menos posible, y, por el contrario, ayudarles a salir lo antes posible de la universidad al mundo de fuera. Cuando yo le digo a mis estudiantes, no vais a ser empresarios la mayor parte, lo que sí vais a ser es emprendedores. Y si no, tenéis un problema. Porque yo otro defecto, que no lo mencioné antes y que a raíz de esto se me ocurre mencionar ahora, de esta ley y esta manera de enfocar el problema, es que yo no hablaría de emprendimiento, yo hablaría de autoempleo, como decía antes Norberto. ¿Por qué? Porque acabo la frase con la que empiezo cualquier asignatura de creación de empresas en la universidad. La inmensa mayoría no vais a crear una empresa, pero la inmensa mayoría vais a ser emprendedores, lo que pasa es que vais a ser intraemprendedores. Esto es, las herramientas, las capacidades que vamos a desarrollar aquí en equipo por prueba y error. Yo voy a aprender a lo mejor tanto como muchas personas que estáis aquí gracias a lo que me vais a proponer y vamos a jugar y vamos a simular, etcétera. Eso os va a permitir desarrollar herramientas personales que van a aumentar vuestra empleabilidad cuando salgáis fuera. Por tanto, con la máxima modestia, yo pasaría a hablar de emprendimiento a pasar a hablar de autoempleo. Muchas gracias. Brevedad, por favor, que ya se ha concluido el tiempo de este turno. Muy brevemente. Para dar respuesta un poco a la cuestión que plantea sobre el tema de la formación. Yo creo que es uno de los pilares. Es decir, la ley debería tener como uno de los pilares fundamentales, si queremos fomentar el emprendimiento, en lo que es un cambio en la formación, en la cultura social que tenemos en nuestro país y en esta región, que queramos o no, es una cultura que nos han inculcado durante muchos años de, como bien decía Jorge, de trabajo, de buscar o ser funcionario o trabajar por cuenta ajena. Es decir, la necesidad de impulsar que podemos también desarrollarnos personal y profesionalmente de otra manera, es decir, generándonos nuestro propio empleo, es algo que deberemos poner en marcha y es importante. Y a modo de ejemplo, es decir, se han hecho cosas en la comunidad, se han hecho cursos, se han introducido de manera optativa asignaturas, pero en mi opinión no es suficiente. Y como os decía, a modo de simple ejemplo, este año, desde ASATA, hemos puesto en marcha un programa del Fondo Social Europeo para difundir lo que es las fórmulas de economía social, el autoempleo colectivo, en los institutos de formación profesional
de nuestra comunidad. La verdad es que la participación de los estudiantes está siendo muy interesante y nos está indicando de alguna manera el camino por donde tenemos que ir, en potenciar y fomentar que los chavales desde pequeños vean en el autoempleo una fórmula de desarrollo personal y profesional. Brevedad también, por favor, que llevamos 40 minutos en este turno. Muchas gracias. Soy Patricia Oreña, de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Es que he estado oyendo una serie de cosas con las que no soy incapaz de estar de acuerdo. Estamos oyendo hablar del emprendimiento y de legislar el emprendimiento y, bueno, de cosas, no sé, los que llevamos 20 años generando empresa no entendemos algunas cosas. Es que emprender es adaptarse a las circunstancias, es innovar. ¿Por qué estamos estancados en el emprendimiento? Por esto que estamos oyendo aquí, porque la universidad te forma, los tutores te ayudan, pero el emprendimiento es una actitud y no podemos legislar, regular, encorsetar la actitud. De esa actitud luego surgen los negocios. Yo soy autónoma y soy empresaria y estoy enormemente orgullosa de serlo. Y no creo que esto sea una cuestión que haya que dejar de lado. Pues claro que hay autónomos, claro que los hay, afortunadamente, y al final somos los que movemos la economía asturiana, que no se nos olvide esto. Generamos empleo, generamos riqueza, porque es nuestra obligación. Por lo tanto, el emprendimiento no creo que haya que subvencionar, ni formar, ni tutorizar, ni mentorizar, ni especificar, ni especializar. No, hay que generar una actitud emprendedora, hay que provocar el emprendimiento con una actitud global, social, de ayuda, de fomento, de espíritu emprendedor. De ahí saldrán negocios en la forma jurídica en la que cada uno elija, desde la libertad, entiendo, máxima. Unos seremos autónomos cotizantes al RETA, otros seremos societarios, otros seremos cooperativas, efectivamente, pero creo que la cuestión y el problema está en la actitud y en el enfoque que se le da al emprendimiento.